Antes de compartir algo más, hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Recibí una cantidad asombrosamente grande de comentarios y mensajes personales desde mi última publicación. Muchos me señalaron que, tal vez, hay muy pocas personas con experiencias como estas, y, de este grupo, incluso menos podrían decir que han dejado recién su trabajo. Por lo tanto, es posible que algunos ya sepan quién soy yo, o podrían averiguarlo fácilmente. Dicho esto, sigo creyendo que todos merecen saber más. Primero, responderé algunas de las preguntas más comunes que he recibido. Sí, he vivido muchas cosas aterradoras en el océano, pero cuando tomas en cuenta la cantidad de inmersiones que he realizado, estas experiencias han sido realmente pocas y están separadas las unas de las otras por un intervalo de tiempo considerable. Por otro lado, también me han pedido información básica sobre mi equipo de buceo. Si bien varía según el trabajo, teníamos un estándar que se suele usar a menudo. Contamos con cascos completos, lo que significa que el oxígeno es suministrado desde la superficie. Hay un sistema que recorre el traje a través de un umbilical hasta adherirse al casco, para que así podamos respirar. Entretejidos con el umbilical están nuestros elementos esenciales. Sin entrar en tecnicismos, hay una línea para el suministro de aire, hay otra de electricidad para darnos iluminación, otra dedicada a las comunicaciones y una más que es, en esencia, un medidor de profundidad. Además, llevamos un tanque en la espalda como suministro de oxígeno para emergencias. Sin embargo, solo cuenta con lo suficiente para salir a la superficie en caso de algún percance. No se usan recicladores de aire para el trabajo dentro de la empresa. No obstante, en ocasiones llegamos a usar una máscara facial completa en lugar de un casco, o una careta de buceo si era más práctico. Ahora, los vigilantes de las profundidades. Jamás encontré información sobre ellos en línea. Las únicas personas de las que escuché hablar de esto fueron los miembros de mi equipo, aunque me han dicho que otros también han tenido problemas con ellos, pero incluso han dudado en hablar del tema. Responderé más preguntas a medida que surjan, pero volveré al por qué están aquí. Mientras trabajábamos en una plataforma petrolífera, recurrimos al uso de un ROV. Imagina que es un pequeño submarino a control remoto, útil para hacer inspecciones. Nos contrataron para examinar daños o deficiencias estructurales después de que el personal se hubiera quejado de vibraciones anormales. Durante este tipo de operaciones, los ROVs se asisten mediante una línea de energía, algo sumamente importante para transferir imágenes de vídeo y sonar a la superficie. A medida que el ROV descendía hacia la oscuridad, comenzamos a notar finos rasguños a lo largo de la estructura. Al principio pareció que fueron hechos con la fuerza suficiente para solo arrancar la naturaleza marina crecida en el metal, pero a medida que avanzamos, los tenues arañazos se convirtieron en hendiduras. Mientras descendíamos aún más hondo, nos percatamos de que las fisuras podrían estar hechas de manera deliberada. Acercamos el ROV para inspeccionarlas un poco más, hasta que ahí, justo delante de la cámara, nos topamos con jeroglíficos grabados en el acero, recién hechos. Entre tanto nos siguiéramos adentrando más en las profundidades, más antiguos parecían ser los pictogramas. Estaban corroídos y cubiertos de vegetación en su totalidad. Lo que sea que estuviera tallando aquello, se abría camino desde abajo. Entonces el ROV dejó de responder. Tembló de un lado a otro, para luego perder el control. Intentamos tirar de él por su línea de energía, pero parecía estar sujeto a algo. Inesperadamente, lo sentimos. Algo más estaba alando del cable, pero desde lo profundo. Dos compañeros más se abalanzaron sobre la línea y lucharon para volver a levantar el ROV, hasta que dejó escapar un crujido y se rompió. Recuperamos el resto del cable, pero ese ROV se fue para siempre. El supervisor se quedó con la responsabilidad de averiguar la manera de informarle a la compañía petrolera sobre nuestros hallazgos.
Otro incidente ocurrió hace cerca de un año. Durante un trabajo de salvamento, estábamos en la tarea de instalar el equipo de levantamiento en un naufragio. Mientras miraba el bote, de espaldas al mar abierto, algo se estrelló contra el tanque de mi espalda. Fui arrojado contra la nave, siendo aplastado entre ella y la fuerza detrás de mí. Me di la vuelta y, aunque no encontré nada, sí noté un abrumante dolor en mis costillas, producto del severo golpe. Después de informarle sobre lo sucedido a mi colega y a Control, se nos indicó que seríamos regresados a la superficie. Durante el traslado mantuvimos los ojos bien abiertos, escudriñando las sombras más cercanas. Al llegar a una parada de descompresión, advertimos una figura dando vueltas a nuestro alrededor. Continuamos observándola mientras giraba cada vez más cerca, hasta que la vimos con mayor claridad. Había un gran tiburón acechándonos. Ahora, nunca le he tenido miedo a los tiburones, pero hay una gran diferencia en ser rodeado por uno enorme, en medio del océano, entre tanto pendes solo de una cadena. En definitiva, es algo que puede infundir una nueva fobia hasta en los hombres más valientes. Tengan en cuenta que no estábamos en una jaula cerrada, solo una plataforma para mantenerse de pie en el recorrido. Me sentí como si estuviera servido en bandeja de plata para él. Eventualmente se acercó lo suficiente como para distinguir cada grieta en su piel, pero no reconocí la especie. Era mucho, pero mucho más grande que un gran tiburón blanco, además de que tenía una coloración por completo diferente, siendo, en su mayoría, negro con algunos detalles en gris. Continuó mirándonos, con nosotros solos sentados allí, indefensos, rezando para que nos dejara solos. Para cuando completamos los requisitos de descompresión, el tiburón estaba casi tan cerca como para tocarlo, y entonces la plataforma nos levantó y nos sacó del agua. Una vez en la superficie, y aliviados de que el tiburón no se decidió a saborearnos, dedujimos que se había abalanzado sobre mi espalda, pero que, para mi suerte, solo logró golpear el tanque de emergencia. Después del incidente con el tiburón, hice otra inmersión, esta vez en aguas cristalinas, y vaya que es bueno conseguir una misión donde puedas ver más allá de 30 metros. Llegamos al fondo y comenzamos a trabajar. Esta vez se trataba de 2 misiles que fueron lanzados de un avión militar y no detonaron. Nos dieron su ubicación, afirmando que no estaban armados y que no estallarían siempre que se manejaran de forma adecuada. Los localizamos mucho más fácil de lo que se esperaba. Justo cuando puse mis manos sobre el primer misil. ¡Ah, mierda! Era mi compañero de buceo. Mi estómago dio un vuelco. No importa cuántas veces hayas trabajado con este tipo de artillería, para ser sinceros, creo que siempre tendrás esa sensación incómoda de nerviosismo en el fondo de tu mente. Miré hacia arriba y entré en cuenta de que mi colega no estaba hablando del misil. Una pared de arena se elevaba en la distancia. Algo, con suerte solo la corriente, levantaba la arena del fondo oceánico hasta tener unos 10 metros de altura. Pero lo peor era que se acercaba a nosotros. Es difícil describir el sentimiento que provoca la mala visibilidad en el agua. No es cuestión de no tener la suficiente luz, sino de demasiada basura en el agua bloqueando toda iluminación. Piensa en la niebla, pero imagina que esta niebla es más espesa que cualquier otra que hayas visto. Estoy hablando de que, incluso si tienes una linterna apuntando a tus ojos desde 1 pulgada de distancia, estás por completo ciego. Eso es lo que significa tener una mala visibilidad en el agua. En el momento en que la arena nos golpeó, quedamos envueltos en oscuridad pura. Puse mi mano contra mi placa frontal, pero ni siquiera logré verla. Después de unos momentos escuchamos un sonido metálico de raspado, y es entonces cuando, tan rápido como llegó, la arena se esfumó. Volvimos a tener aguas cristalinas, excepto que ya no había rastro de los misiles.
Uno de ellos estaba al alcance de mi mano cuando la pared de arena llegó sobre nosotros, pero ahora ni siquiera al palpar el fondo revelaba algún rastro de ellos. El siguiente incidente ocurrió durante un trabajo humanitario que nos ofrecimos a realizar, después de que la buena parte de un puente se derribara sobre las aguas del océano, a 15 metros de profundidad. Trabajamos como voluntarios para recuperar los vehículos y, con suerte, los cuerpos de las víctimas. Para cuando llegamos a la escena, el colapso habría tenido lugar hacía poco más de una semana. Pasamos el primer día inspeccionando el área e ideando un plan para recuperar la mayor cantidad posible de material en el periodo de tiempo que teníamos disponible. Al comienzo del segundo día ya estábamos sacando vehículos del fondo. Se trató de una tarea difícil, por decirlo menos, pero no lo fue solo por el esfuerzo requerido. El estado de devastación en los autos fue desgarrador. Esta vez no se trataban de pilotos militares o marineros perdidos en el mar. Eran familias de vacacionistas o personas que solo conducían al trabajo. Es complicado decir qué fue lo más difícil de ver en la misión. Si los autos donde encontramos a familias enteras, con los cinturones de seguridad de los padres sueltos y ellos en el asiento trasero, tratando de liberar a sus hijos, o donde los adultos lograron escapar, dejando a los niños atrapados en los asientos traseros. Traté de no imaginarme el pánico que ocurrió dentro de los autos cuando se rompieron las ventanas y los parabrisas, mientras la gente intentaba, frenéticamente, de escapar. Pero tampoco pude perdonar a los que dejaron a su familia morir ahogada. Cada día pasamos a una nueva sección de autos, y al cuarto notamos que varios tenían las puertas abiertas y nadie adentro. Nos alegramos de encontrar un trabajo más fácil, en especial bajo el supuesto de que la tragedia había sido mitigada por personas que pudieron salvarse. Eso fue hasta que comencé a enganchar una minivan. La familia en su interior no tuvo tanta suerte. Mientras ajustaba las correas a través de la camioneta y la preparaba para su recuperación, vi a un compañero inspeccionar el equipo de levantamiento para después desatornillar uno de mis grilletes. Molesto lo cuestioné sobre lo que estaba haciendo y su respuesta no fue la que esperaba. Estoy buscando cadáveres. Sentí ese familiar malestar en mi instinto. Sutilmente me acerqué al buceador y giré su cuerpo hacia mí. Se resistió, pero con una paciente lentitud volvió su rostro hacia el mío. El visor del casco estaba empañado y, contra mi mejor juicio, me incliné más de cerca para distinguirlo. Hasta el día de hoy, desearía no haberlo hecho. Todo era oscuro en el interior, pero pude distinguir la carne podrida con demasiada claridad. La persona que usaba ese casco debería haber muerto desde hacía mucho tiempo. Perdí los estribos y comencé a gritar. Mi radio seguía encendida, así que los demás buzos y control en la superficie intentaban a toda costa llamar mi atención, pero yo solo estaba concentrado en una cosa. Retrocedí, alejándome de él, pero al tiempo, enredando mi umbilical en el sistema de levantamiento debido a mi estado de pánico. Sin embargo, esa cosa volvió a centrarse en la minivan. Entre tanto luchaba por liberarme de las correas y los grilletes, noté la reveladora falta de burbujas que deberían salir de su casco. Eso abrió una de las puertas de la camioneta y empezó a hurgar en el interior. Una vez que logré desatascar mi umbilical, me alejé de la minivan, no sin antes atisbar cómo ese buzo tomaba a uno de los pasajeros para arrastrarlo hacia la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría no estar hecho para trabajar bajo el mar. Seguí buceando durante más tiempo del que se suponía, pero en todo momento, ese pensamiento permaneció en los rincones de mi cordura. Necesito tener un trabajo más seguro.